Bien, buenas tardes de nuevo. Empezamos esta masterclass. Tenemos la suerte de tener aquí a Mar Pérez. Ella es clarinetista, ha venido desde Málaga. Ella colabora en los cursos y otros eventos, otras actividades que organizamos allí en Málaga, en los conservatorios también. Es miembro del equipo y tenía especial ganas de que ella viniera y participara. Mar, ¿quieres decir algo? Bueno, como ya ha dicho Javier, soy Mar, he estudiado clarinete en Córdoba y también tengo grado profesional de piano. Hoy en día doy clases a niños pequeños de música en la escuela de música de mi pueblo. Le he pedido a Mar que haga dos interpretaciones, dos actuaciones. Y una en posición de pie y otra en posición sentada, nada más, ¿vale? Y luego iré comentando algunas cosas, algunos aspectos. Así que, Mar, cuando quieras. Es la primera vez que se pone delante de 80 fisios. Está acostumbrada a estar con uno, con dos, con grupos de 10, 12, pero de 80 no. Respira.
Gracias, Mar. Antes de nada, Mar, ¿nos puede explicar un poco la dificultad de las dos actuaciones? Un poco. ¿Qué sensación habéis tenido vosotros cuando la habéis visto en posición de pie y sentada? ¿En qué posición? Ella ha actuado, ¿eh? No es su forma natural de tocar en ninguna de las dos posiciones, ¿vale? Pero hemos intentado que, a pesar de la diferencia de lo que estaba tocando, a pesar de esa exigencia, de esa digitación, en posición de pie ha sido diferente a posición sentada. No sé si habéis dado cuenta que sentada ha intentado exagerar tensiones. Es una posición que, si estamos acostumbrados a ver a un clarinetista, no suele hacer, ¿vale? Estaba exagerando, hay movimientos que no eran ni musicales tampoco, ¿vale? En posición de pie hemos visto la exigencia propia de lo que estaba tocando, ¿vale? Pero ella ha intentado, en posición de pie, estar más relajada de lo que le exigía. El esfuerzo de ella para posición de pie era para estar relajada, para que no se le viera mucho esas tensiones que pueden aparecer, y al contrario en posición sentada, ¿vale? Bueno, pues a eso se le llama economía del movimiento, ¿eh? La economía del movimiento es lo primero que yo propongo que hagamos cuando tenemos a un músico delante y coge su instrumento. Y se refiere a la postura de movimiento con un mínimo de energía, de tal manera que una actividad económica demasiado alta pone el cuerpo rígido, y una actividad demasiado baja, de baja carga, demasiado baja, carga las estructuras pasivas, ¿eh? Y se trata de uno de los aspectos fundamentales que debemos evaluar en el músico. Vamos a ver ahora unas imágenes y me vaya a decir si la economía es alta o baja. Son fotografías, son imágenes, pero aún así nos da muchas veces mucha información. ¿Qué sensación os transmite esta imagen, esta clarinetista? Lo más importante en valoración es la observación. Luego vendrán ya pruebas ortopédicas, valoración del movimiento fisiológico, lo último será palpación, ¿vale? Pero la observación es importante que la desarrollemos y sepamos que estamos viendo. ¿Es alta o es baja? Es baja, ¿no? ¿Verdad? Es baja. Una de las cosas que hago en consulta, pues, es precisamente la de hacer fotografía y trazar líneas. Y esto impacta mucho al músico. Cuando le trazas líneas, le pones líneas encima, incluso mides sobre la fotografía ángulos, y le pones los ángulos también. Y esta de aquí, ¿qué sensación os transmite? Así, sin que analicéis nada, la primera sensación al verla. ¿Una economía alta o baja? Alta, ¿vale? Y si encima trazo línea visual y oclusal, fijaros a nivel de ATM. De hecho, a esta chica pues tenía problemas de ATM, ¿eh? Fijaros también en posición de perfil, esa visión de perfil, ¿vale? Bueno, pues esa es una de las diferencias que podemos tener en cuenta. Luego la otra tiene que ver con los movimientos compensatorios, que los mencioné esta mañana. Y Mar hace sus cosas, sus movimientos compensatorios. Ya nos conocemos de hace tiempo. Y básicamente es algo que debemos saber identificar, porque es muy fácil que veamos algo que creemos podemos corregir y debemos corregir en el músico, cuando en realidad es una compensación de otra cosa que no estamos viendo, ¿eh? Cuando el músico sufre un dolor, este le lleva a realizar movimientos para evitarlo, es decir, pone en marcha los mecanismos de compensación.
Pero estas compensaciones son movimientos que se apartan de la dirección deseada. En cuanto a que no son económicos, no utilizan la mínima energía necesaria y favorecen con frecuencia sobrecargas y contracturas. Esto es una cita de los autores que aparecen debajo. Esta obra es la que recomendé esta mañana, que si no la conocéis, pues es un libro, un texto interesante, ¿eh? Y yo añado que, por ejemplo, la falta de capacidad para sostener el instrumento por fatiga muscular y dolor en el brazo puede llevar al músico a elevar un hombro o inclinar el tronco hacia atrás. Y esto le podría provocar dolor en el cuello y parte alta de la espalda, ¿vale? Es cierto que dichas compensaciones son a priori necesarias y buenas, ya que suponen estrategia del propio cuerpo para superar esa falta, esa limitación, pero a la larga no, y provocan un deterioro en el sonido. Y eso hay que tenerlo en cuenta. El músico reconoce que el sonido no es bueno, esforzándose aún más y contrayéndose más, generando un círculo vicioso. En esa situación el cuerpo no consigue volver al movimiento normal por sí solo en la mayoría de los casos. Finalmente, debido a la grande exigencia y presión por su trabajo, el músico se enfrenta a fuertes contracturas y dolores cuando ya le han acarreado una incapacidad para tocar. Y aquí es cuando nos viene la consulta. Vamos a ver más imágenes. Venga, ¿qué me decís de aquí? Aquí no necesariamente estoy pidiendo lo que es la economía del movimiento, sino que tratemos de justificar por qué puede hacer eso hacia atrás esta chica, ¿vale? Hemos definido qué son los movimientos compensatorios, ¿vale? ¿Por qué creéis que puede hacer ese desplazamiento hacia atrás? Muy grande, quizá le pese mucho, ¿no? Eso le desplaza al centro de presiones, que es la vertical por donde pasa el centro de gravedad hacia adelante, y lo que hace para mantenerlo lo más al centro posible de lo que es la base de sustentación en el suelo, es echarse hacia atrás, ¿vale? Y ella no sabe que está haciendo eso por ese motivo, ¿no? Imaginaros que en este caso nos viene con un dolor de cuello y nosotros nada más verla le decimos, eso está mal, ¿eh? Es que estás hacia atrás y además te afecta a la columna del aire y al sonido. Y automáticamente le corregimos. ¿Creéis que es la manera de precisamente abordar esta compensación? Yo sé que todo esto puede generar mucho debate, quizá en este espacio no tanto, pero en los cursos sí, ¿eh? Y hay discusiones en el buen sentido de la palabra, pero ¿creéis que si es una compensación de que en este caso no soporta el peso del instrumento, vamos a solucionar realmente el problema colocándola en una posición más fisiológica, en posición de pie? No. Si nos viene una vez a la consulta y lo que hacemos es precisamente trabajar en la postura y ponerla en posición fisiológica de pie, le vamos a generar un problema. Vamos a pensar que le hemos visto una vez, que le hemos dado algo que le puede ayudar, no va a venir ya la segunda vez, porque además nosotros nos quedamos tranquilos de haberle dado algo que le va a servir y estamos totalmente equivocados, ¿eh? Y eso le puede generar con el tiempo más problemas. Fijaros aquí. Es que esto se ve mucho en los más pequeños, ¿no? ¿A dónde lleva la flauta? ¿A dónde desplaza el centro de presiones? Hacia la derecha, ¿no? ¿Y qué hace ella? Pues se busca la manera de irse hacia la izquierda. Posiblemente no se lo hayan dicho. Este es un buen amigo mío. ¿Qué pensáis de aquí? ¿Qué pensáis de esa posición, que es la suya habitual tocando su clarinete? Venga, un poco de análisis. Objetivo, aquí no estamos criticando a nadie, ¿eh? Estamos siendo objetivos. Está inclinado hacia adelante, cifosis dorsal dicen por aquí. Venga, todo vale. Brazos apoyados sobre las piernas, como ahí descargando sobre las piernas. ¿Qué más? ¿Mucha qué? Flexión de cabeza.
Los pies juntos. Cadera en rotación externa, dicen por aquí. Cierra el ángulo. Vale, hacia la derecha. Pues es su postura habitual, ¿eh? Si le hiciéramos un vídeo, pues haría además un desplazamiento a izquierda y derecha. ¿Vale? ¿Qué más decís por ahí? ¿Qué más os llama la atención? Bien, pues esta persona resulta que hace sus compensaciones, ¿eh? Cuando hacemos la anamnesis, tenemos que tener en cuenta si tiene algún tipo de, pues, de tratamiento a seguir o ha sido intervenido, por algo. Y ocurre, y a ver si algún día encuentro evidencia al respecto, porque es algo que estamos viendo, que saben los músicos de viento, que por la presión que le genera a nivel del abdomen, pues yo conozco a varios músicos de viento que tienen hernias abdominales, ¿eh? Y están intervenidos y tienen sus mallitas, ¿vale? Y generalmente estos músicos tienden a irse hacia adelante, ¿vale? Hacia adelante. Entonces tenemos que tener muy en cuenta si esa postura es fruto de una compensación que está buscando el propio músico. Y yo aquí, en caso de hernias y en caso de intervenciones con sus mallas, nunca debo coger y decirle, ni siquiera decirle o insinuarle, ¿por qué estás echado hacia adelante, no? No te va a doler la zona lumbar si estás continuamente hacia adelante. Lo que tienes que hacer es ponerte más derecho, más recto, ¿eh? De ahí lo de ser muy prudentes. Son compensaciones. Todo lo que habéis dicho es cierto, pero aquí yo no trabajaría la postura, para nada. Y todo esto tiene que ver con la carga frente a la capacidad de carga. Y esto es biomecánica, ¿eh? No es tanto la carga, sino la capacidad que tiene el músico de mantener la postura, posición estática y además sostener el peso del instrumento, ¿eh? Para evitar los trastornos musculoesqueléticos es muy importante que el músico, que el esfuerzo mecánico realizado en el trabajo guarde proporción con la capacidad del aparato locomotor para manipular las cargas, ¿vale? Y hay dos pruebas que no sé si la conocéis, que son estas, que se pueden hacer en niños y adolescentes. Está orientada para niños y adolescentes, pero yo la he hecho también en adultos y me he llevado alguna que otra sorpresa, que es para ver la capacidad que tiene la musculatura postural, ¿vale? Aquí pongo la referencia para el que quiera, ¿lo ves? Aquí abajo está, trabajarla, y son muy interesantes porque vamos a ver estas cosas. Vamos a ver estas debilidades musculares, ¿eh? O ver cómo claudica la postura haciendo este tipo de gestos, ¿vale? Y eso ya nos puede decir mucho sobre la capacidad que tiene la musculatura del músico estudiante joven para mantener la posición estática, ya sea en posición de pie o sentada, o para sostener el peso del instrumento. Vale. Bueno, voy a ir para atrás y voy a simplemente a comentaros que hemos visto pues a Mar con su clarinete. Para el que no tenga nociones en cuanto a familias de instrumentos, vemos que se clasifican en tres familias fundamentales, principales: cuerda, viento y percusión. Dentro de cuerda tenemos frotada, pulsada y percutida. Dentro de la frotada tenemos el contrabajo, el violonchelo, el violín o la viola y el violín, siguiendo ese orden. Dentro de la pulsada tenemos la guitarra y el arpa como más representativo, y dentro de la percutida el piano. Para el que no tenga nociones de música, pues el piano es un instrumento de cuerda percutida. Y dentro de viento tenemos lo de viento madera, entre ellos el clarinete, saxofón, fagot, oboe, etcétera. Dentro de lo metal, tuba, trombón, trompa y trompeta, que son los de la imagen de aquí arriba. Y luego percusión tenemos pues la caja, el cajón flamenco, la batería, ¿eh? ¿Qué características debemos atender dentro de los instrumentos de viento? Pues precisamente la embocadura, ¿vale? La respiración y la embocadura. Y aquí tenemos a la izquierda una serie de boquillas para los instrumentos de viento madera. Esta sería de caña simple para lo que es clarinete y saxofón. Esta de caña doble para lo que es oboe y fagot.
Y aquí tenemos la de bisel para flauta dulce y flauta travesera. Y aquí una boquilla tipo para los instrumentos de viento metal. Y algo que propongo cuando venga un músico a vuestra consulta, pues además de, en caso de tener algún tipo de posible disfunción del ATM, que como sabemos generalmente no duele, ¿vale? Pero sí está asociada a un cansancio de la musculatura perioral, y el cansancio es un síntoma que debemos atender desde ya, y es tan importante como el dolor, porque la fatiga muscular suele anteceder al dolor o a la disfunción. Algo que os propongo, como decía, era precisamente, y eso lo hago también no solo para la ATM, sino lo hago también para, luego haré una demostración para lo que es la cintura escapular, es valorar cuánto exige el instrumento a esa zona, a esa región. Y lo hago con instrumentos, ¿vale? Y lo voy a hacer ahora, es muy sencillo. Lo que voy a hacer es lo que hacen los cóndilos en la posición de embocadura. Desde posición de reposo, coloca su embocadura y voy a ver qué hace el ATM. Voy a ver cuánto exige. En ese momento, cuando noto que hay una protracción de la mandíbula, ¿vale? Eso es algo que es importante que tengamos en cuenta después de nuestro protocolo de valoración y antes de manipular, que veamos cómo le exige el instrumento al músico, ¿vale? Y en este caso, pues hay un desplazamiento hacia anterior de los cóndilos, ¿vale? No llega a haber traslación, porque la apertura es mínima, ¿vale? Pero sí hay un desplazamiento hacia anterior, ¿eh? Aquí he traído una boquilla de una trompeta. ¿Puedo abrirlo? Y la voy a ir pasando para que la veáis. Primero le voy a pedir a Marc que la haga sonar. Venga. Vale, gracias. Vale, lo voy a pasar, porque fijaros que metal pesa mucho y es de trompeta, ¿eh? La de tuba es enorme, ¿verdad? Da la sensación que no está acostumbrado a que la boca se te va a meter dentro de la boquilla, ¿eh? Pero esta es de trompeta. Y aquí igualmente toda la exigencia de la musculatura perioral para soplar y hacer vibrar los labios, que es lo que provoca el sonido en los instrumentos de viento metal, ya no es la caña, es mucho más fuerte, requiere mucha más presión. Yo los problemas que me he encontrado precisamente en la musculatura perioral, sobre todo en el auricular de los labios, es precisamente en músicos de viento metal. Sin embargo, en viento madera me asociaban disfunciones de ATM, ¿vale? Pero para el músculo orbicular de los labios, en músicos de viento metal. ¿Y qué es la embocadura? Pues encontré esta definición hace poco tiempo, que me gustó mucho porque si le preguntas a un músico qué es la embocadura, cada uno te lo va a describir de una manera. Y después de una revisión, estos autores reconocieron que no había consenso en lo que es la propia definición de embocadura y propusieron esta, ¿no? La embocadura es el proceso necesario para ajustar la cantidad, presión y dirección del flujo del aire, generado por el soporte de la respiración, a medida que se desplaza a través de la cavidad bucal y entre los labios, por la posición y o los movimientos de la lengua, dientes, mandíbulas, mejillas y labios para producir un tono en un instrumento de viento. Me parece una definición muy, muy acertada, ¿vale?
Bueno, pasamos a esta imagen. Esta no la hemos visto, ¿no? Nos habíamos quedado aquí, ¿verdad? Venga, ¿qué os parece esta imagen? Mar, ¿la puedes hacer tú para que te vean también? Ella lo ha hecho. Eso es una foto. Ya la hemos visto en vivo. Ella lo ha hecho. Estás haciendo lo que hace la foto, pero cuando tú estabas tocando, ¿tú haces eso? Sí, la ha hecho, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Venga. ¿Qué decís de esa imagen? ¿Por qué creéis que puede estar haciendo eso? La clave está en preguntarnos por qué, el porqué de lo que estamos viendo. Para soplar. Es su postura habitual, ¿eh? Es una foto, pero se mantuvo así todo el tiempo. No la cogí yo en ese momento. Para mantenerse equilibrada. Y por ahí van los tiros. Lo que está haciendo es bajar el centro de gravedad. Y de esa manera aumenta la estabilidad. Y vamos a ver, pues, fijaros, sin embargo, los pies, no le está sacando mucho partido a los pies porque los tiene bastante juntitos. Quizá aquí si le dijéramos, separa un poco los pies y prueba a ver qué tal. ¿Vale? A lo mejor encontraría ahí una manera de aumentar la base de sustentación. Pero aquí probablemente esto también se trate de una compensación. Aquí hay algo que falla. ¿Vale? Aquí hay algo que falla. Y esto es biomecánica pura y dura. Porque en biomecánica hay dos tipos de estrategias que podemos desarrollar cuando vemos que nuestra estabilidad se ve afectada por algo, por lo que sea. Y una es la estrategia del tobillo, que es un desplazamiento hacia anterior, ¿vale? Y la otra es la de la cadera, que esa es la que estamos viendo en esta clarinetista, en la foto anterior. De manera que descendemos el centro de gravedad y aumentamos la estabilidad, ¿vale? De acuerdo a, vamos a seguir viendo más imágenes, pero de acuerdo a lo que hemos visto ya entonces de economía del movimiento, de movimientos compensatorios, todo ello en base a la biomecánica, ¿verdad? Importante la recogida de datos en la anamnesis, para encontrar un porqué a lo que está haciendo. Pues podemos establecer estas reglas básicas de intervención, que pueden ser las siguientes, ¿no? Las que yo os propongo, ¿no? Adaptadas de este autor, ¿vale? Que aparece allá abajo. No se deben dar reglas estrictas sobre la postura del instrumentista. No se deben dar reglas estrictas. La postura corporal con instrumento debe acercarse lo más posible a la postura correcta fisiológica sin instrumento, ¿vale? También sabemos ya lo que es posición neutra, sabemos lo que es posición forzada con respecto a la posición neutra. La postura corporal debe permitir movimientos libres de brazos y manos. Evitar posturas estáticas mantenidas largo tiempo. La postura estática establece un nivel de riesgo más alto que la postura dinámica. Evitar movimientos exagerados que pierdan la relación entre el instrumento y el cuerpo. Y por último, la postura y el movimiento deben responder a aspectos musicales. Con su segunda actuación, posición sentada Mar, eso no respondía a aspectos musicales, ¿vale? Estaba forzando, estaba haciendo algo que ella no está acostumbrada y estaba fuera. Vale, Mar, enséñanos tu pulgar. Y ahora comento. Sí, puedes ir pasando. A ver qué pasa ahí. Venga. Se va a dar un paseo y vayas a echar un vistacito, ¿vale? Sin detenerte mucho, Mar. Tú no digas nada. Uno de los problemas que podemos encontrarnos también con el músico cuando nos viene a consulta es, pues, puntos de contacto con el instrumento. Ya no es el soporte de la carga, sino ese contacto, ¿no?, con el instrumento.
No vale preguntar a Mar, le preguntáis después, ¿vale? Solo observar. Venga, que es una cosa que es interesante ver, porque nos dice mucho. Estáis viendo las zonas de contacto, ¿no? ¿Hay marcas en la piel? ¿Habéis visto marcas en la piel? Lo que habéis visto ya el dedo de Mar. ¿Y cuántas? ¿Cuántas marcas? ¿Una o más de una? Estáis preguntando mucho por ahí arriba, ¿eh? Ahora cuando baje le preguntáis. Le voy a preguntar yo. ¿Vale? Estupendo. Bueno, ¿qué habéis visto? Venga. ¿Qué habéis visto en el dedo pulgar de Mar? Venga, por allí arriba. ¿Qué habéis visto? ¿Habéis visto marcas en la piel? Esos son callos. ¿Callos? ¿Cuántos? ¿Cuántos habéis contado en un área tan pequeña? ¿Cuántas durezas habéis notado en el dedo o habéis visto? ¿Cuántas? Mar, ¿puedes explicarnos ese proceso, cómo ha ido? Empecé muy pequeña a tocar, tenía 5 años, entonces yo buscaba, claro, el clarinete era más grande que yo, y buscaba que no me pesara mucho. Entonces,
De ahí viene el primer callo, que es el que casi todos me habéis tocado. Pues al tenerlo ahí, mis profesores en el superior me dijeron que lo cogía demasiado dentro y que me iba a crear problemas. Entonces lo tenía que coger más hacia la uña. Ahí llegó el segundo callo, que está aquí. Visto y comprobado que ahí a mí no me sirvió después de tantos años, me produjo tendinitis de Kerbein, que es lo que me habéis tocado todo más o menos, la inflamación que tengo yo aquí. Y volví a un punto intermedio entre el primer callo y el segundo, que es donde toco ahora. Sí, pero todavía no ha vuelto a su sitio. Está todavía buscando a ver de dónde apoya el clarinete, ¿no? Es tremendo. Bueno, pues hace unos días encontré este artículo, ¿vale? 2017, en el que precisamente evidencia lo que está contando Mar, y es que el apoyo del clarinete debe ir en un punto más superior, que era el que ella había cogido desde el inicio. La pena fue que en el superior le dijeron que no, que tenía que ir más hacia la punta. Y ahí vinieron los problemas. Ahí le desencadenó ya tendinitis de Kerbein. Entonces, cuando ella me ha venido con dolor en el pulgar, asociado a esa posible tendinitis de Kerbein, pues una de las cosas que hemos estado trabajando es dónde posicionar el clarinete, ¿vale? Pero llevamos así meses o años, ¿eh? Y todavía no ha encontrado ese sitio. Todavía no está cómoda en ningún punto, en ningún sitio, ¿eh? Bueno, pues ahí tenéis la referencia. Por fin ya se están estudiando pues, aspectos más interesantes en el músico, en este caso el sostenimiento del clarinete. Bien, vamos a ver una serie de casos clínicos, porque yo lo que estoy dejando claro es que si queremos corregir la postura, primero hay que valorarla y determinar si debo hacerlo o no, ¿vale? Y que como premisa fundamental, nunca modificar la técnica, pero hay excepciones, ¿vale? Y esta es una de ellas, ¿eh? ¿Qué os parece la imagen de la izquierda? Esta es una flautista, profesora de flauta, que refiere tensión además en la mano en general, en el cuello, pero sobre todo refería que notaba que se le quedaban bloqueados los dedos meñiques, ¿vale? Se le quedaban bloqueados, ¿eh? Los dos. Y entonces después de estar hablando con ella un rato, para conocer su entorno, posibles variables psicosociales, etcétera, pues le digo que coja la flauta y que toque, ¿vale? Entonces le hago la foto. ¿Qué veis aquí? ¿Alguien tiene conocimiento o experiencia con flautistas? Fijaros en esta mano izquierda. La derecha no se ve tanto, aunque luego la comparo con otra imagen, ¿vale? Pero fijaros aquí en esta mano izquierda. ¿Es una postura forzada de la mano? Sí, ¿por qué? ¿Es una postura forzada de la muñeca? No. Posición neutra. No hay flexión ni extensión, ¿verdad? Los dedos, ¿cómo los veis? Pasamos ahora a los dedos. Tenemos ahí algunos dedos en flexión, otros en extensión, ¿verdad? Tiene dificultad para llegar a una llave, que es la llave sol sostenido, que es esta. Esa de ahí. Y ahí es donde le viene el bloqueo del dedo meñique. Pero es que ella, que tenía su formación, sus conocimientos de biomecánica, los que ella tuviera, ella pensaba que así estaba bien la muñeca, en posición neutra. Y me lo defendió en consulta, ¿eh? Con la mano izquierda pasaba algo parecido, luego lo comento. ¿Cuál fue mi propuesta? Pues que no. Había que hacer una ligera flexión dorsal para de esa manera acercar más los dedos al instrumento
de manera que ya no había bloqueo ninguno del dedo meñique. Entonces eso era pues una interpretación de ella en cuanto a buscar esa neutralidad de las articulaciones, pero en ese caso hay instrumentos que exigen otra cosa y hay que hacerlo, ¿vale? Y entonces sugiriéndole y negociando con ella, negociando siempre con el músico una ligera flexión dorsal, digo, venga, voy a bajarte un poco la muñeca y prueba a tocar, ¿vale? Y luego esto debe practicarlo en la casa, ¿eh? Esto lleva días y semanas y luego no lo voy a ver hasta 2 semanas después o 3 para volver a valorar, a ver cómo está ese dedo meñique, ¿eh? Y esa fue la propuesta. Entonces, en excepciones, ¿vale? Aquí, no sé si veis también un pequeño cambio a nivel de muñeca. ¿Dónde están los dedos más arqueados? ¿Aquí o aquí? En la derecha, en la propuesta, ¿no? Que le hice, ¿vale? Y aquí apareció lo mismo también el dedo meñique, ¿vale? Dedos más arqueados, en posición más fisiológica, y la clave estaba pues en el codo, en bajar un poquito el codo y jugar también con la muñeca, para buscar esa posición más fisiológica de los dedos, ¿eh? Bueno, este es un caso de un... Llevo 40 minutos. De un trombonista profesional. Él es director de banda. Yo todo esto lo digo con muchísimo respeto, pero quiero compartirlo. Y lo primero que me dice es que tiene algo que es un tema tabú, ¿vale? Desde el principio no conseguí darle la confianza necesaria para esa adherencia, y para ese seguimiento, para poder ayudarle. Me decía pues cosas así: mi posición no es simétrica totalmente, cuando no está fuerte, por tener mucha carga de estudio o trabajo me cuesta arrancar, cuando tengo parones largos de una semana, eso es un parón largo para un músico profesional, ¿verdad? Me cuesta arrancar, noto cansancio y rigidez en toda la embocadura, toda la musculatura que participa en la coadura. Fijaros que no ha hablado de dolor, ha dicho cansancio y rigidez. Y tenía un dolor intenso a palpación suave en el orbicular de los labios, un dolor tremendo. Pero aquí lo llamativo de este caso era que cuando soplaba se le formaba un pliegue en el labio inferior y se le escapaba el aire, ¿vale? Entonces, le valoré la ATM, le mejoré la mecánica con el tratamiento del ATM, ejercicio para mejorar ese control motor del ATM, pero sin resultado, ¿vale? Le tuve que derivar al maxilofacial y eso supuso pues ya perderle de vista. Él ya de por sí pues no conseguí desde el principio darle la confianza necesaria, no hubo adherencia y ya le perdí la vista. Pero es que hay personas, hay músicos que lo que están esperando es que les diga lo peor. ¿Y qué estaba esperando este músico con ese pliegue y esa fuga de aire en la ejecución del instrumento? ¿Qué pensáis que eso puede ser? Dejar la música, pero ¿por qué? Por algún tipo de patología, ¿no? O de enfermedad, ¿no? ¿A qué le tienen verdadero terror los músicos? No es un trastorno musculoesquelético, es un trastorno del movimiento. Distonía focal. Entonces aquí estamos ante una posible distonía focal. Yo le propuse, en ningún momento se lo dije, porque si lo digo desde el principio, considero que es un error, ¿vale? Es lo que estaba esperando además. Yo le propuse una modificación de la técnica. Luego comentaré un caso de un guitarrista y tengo un vídeo ahí. Pero él se negaba por completo a modificar la posición de la boquilla, incluso reconocía que estaba en posición asimétrica, ¿vale? Pero es que además tenía un diente que estaba sobresalido y por eso le derivé al maxilofacial, porque coincidía el pliegue con la posición del diente inferior hacia afuera. Entonces, igualmente, si eso se corrige, a lo mejor el pliegue no se genera, ¿eh? Entonces, pues, ese es el caso. ¿Dónde está el puntero? Bien, este es el caso con el que empecé
este es el caso con el que empecé, fijaros, ese dolor al coger una bolsa. De hecho, me manifestó pues esta violinista, después de 2 años tocando el violín, pues que precisamente el dolor vino pues porque cogió una bolsa con mucho peso y a partir de ahí se le desencadenó el dolor, nada más. Si es que hay muchos trastornos que no tienen nada que ver con la música, ¿vale? Entonces es conveniente que lo veamos, que desdramaticemos, porque el músico siempre va con esa actitud de víctima, de es que soy violinista, es que soy flautista, es que llevo 20 años tocando el piano, y hay que decir, ya, bueno, y yo llevo tantos años también haciendo esta técnica, con esta presión con este dedo, ¿vale? Entonces hay que desdramatizar situaciones. Pero aquí no era precisamente tampoco un dolor en el epicóndilo. Aquí lo que había era una hipermovilidad de la cabeza del radio, que es algo que me encuentro mucho, ¿eh? Y esto es violín, ¿vale? Bueno, por cierto, que me he traído un violín, un segundito. ¿Hay aquí algún violinista presente? ¿No? ¿Sí? Uy, pues te pido disculpas, ¿eh? Porque voy a intentar hacer sonar el violín sin saber, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Estrellita, ¿dónde estás? Brilla, brilla sin parar. Vale. Bueno, pues venga un voluntario que quiero ponerle la mano en esta posición, ¿vale? Aquí en la cuerda C, ¿vale? Para que experimente la sensación aquí de rotación externa del hombro y supinación básica. Venga, ¿quién quiere venir por aquí? ¿Ha encontrado el violín? Ha encontrado en cuerda afectación de la cabeza del radio, más que el epicóndilo, ¿vale? Iba a decir, yo no utilizo almohadilla como si yo llevara 10 años tocando el violín. No, el caso es que la tengo aquí. Al final la utilizo. El caso es que la tengo aquí, me la compré, pero estoy súper incómodo. Y hay violinistas que no utilizan esto tampoco, están más cómodos sin almohadilla, ¿vale? Luego hablaré un poco de la ayuda ergonómica, porque siempre al músico a veces va preguntando en consulta, oye, ¿y si utilizo tal cosa? ¿Y si utilizo tal otra? Vale, Miguel, venga, ¿qué quieres hacer? ¿Va a utilizar la mano izquierda también? ¿Te atreves? Venga, lo que tú quieras. Vale, haz una nota larga, ¿vale? Aquí en la mis y eso. Intenta hacer más recorrido. Bien. Vale. Era la cuarta. Vale. Colócate en posición con la mano izquierda. Vale, esto es frecuente también y esto se ve en los niños y hay que intentar que la mano esté en posición. Aquí sí se puede conseguir una posición neutra de la muñeca, ¿vale? Pero esto hay que intentar evitarlo, ¿eh? Esto de aquí. Y luego, es lo que yo decía antes, y respondiendo a la pregunta de esta mañana, no hay una posición única para tocar el violín. Habrá profesores que os digan, colócate en esta posición, más en un plano antero-posterior, pero habrá otros que os van a decir, colócate así, ¿vale? En un plano más lateral, más frontal, ¿eh? Entonces, vamos a pensar que ni una cosa ni la otra. Eso es. Y ahora, a conciencia, Miguel, fuerza una rotación externa de hombro y una supinación para llegar a las cuerdas más alejadas. A la sol, por ejemplo, a la primera, la que hay aquí más arriba. Venga, 10 segundos, nada más.
Sí, sí. Vale. Ya le cansa. Y llevamos pocos segundos, ¿vale? ¿Dónde notas el cansancio? Pulgar. Vale. Y luego antebrazo, codo, brazo, hombro. Vale. Vale, descansa. Gracias. Lo bonito de tener a un músico en la consulta es que podemos hacer la valoración con instrumentos, ¿vale? Y si le valoro sin instrumento el ritmo escapular, primero observamos cómo están las escápulas y luego le valoro el ritmo escapular. Eso podemos hacerlo también con la ejecución del instrumento, ¿vale? Y coincide, siempre. Sus escápulas están hechas al instrumento, ¿vale? En el caso de violín, debido al movimiento del arco, suele haber, en el caso de ella no, ¿vale? Pero sí suele haber una separación, mayor separación de la escápula derecha, con lo cual puede implicar a musculatura estabilizadora, como es el serrato anterior, en esa disritmia escapular que podemos ver en valoración, ¿vale? Sin instrumento. Entonces, yo lo que intento, y esa es una de las cosas que intento, es reproducir el síntoma o que el músico me reproduzca el síntoma y yo intentar hacer algún cambio para que disminuya ese síntoma. Y aquí me encuentro dolor, cansancio, temblor en el brazo derecho, ¿vale? Son cosas que aparecen en el músico de cuerda, ¿eh? En violín y en viola, ¿vale? Brazo derecho. Y si encontramos una disritmia escapular de tal manera que además palpamos el serrato y se encuentra más engrosado que el izquierdo y duele, ¿qué pensáis que puede pasar si yo ahora le facilito el movimiento escapular, ¿vale? Y sigo el movimiento del arco y de pronto desaparece el síntoma? Incluso el temblor, ¿eh? Porque me ha pasado. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa si la violinista reproduce el movimiento del arco ejecutándolo? Aparece el temblor en la mitad inferior del arco, vamos a suponer que sea como uno de los casos que tengo ahí, en la mitad desde la mitad hacia el talón, y en ese momento, en las cuerdas más agudas del violín, resulta que aparece un temblor, ¿vale? Y esto es un caso de un violinista de la Orquesta Filarmónica de Málaga. Si yo en ese momento facilito con la escápula y desaparece el temblor, ¿cuál sería mi hipótesis? Falta de tono, dicen por aquí, ¿en qué musculatura? Musculatura estabilizadora, una falta de actividad o una incompetencia de la musculatura estabilizadora escapular, ¿eh? Y vamos a prestar primera atención al serrato, ¿vale? Serrato anterior. Y yo pues hago eso, simplemente. Entonces ella va a simular que está tocando, no lo va a hacer, pero va a hacer el movimiento del arco. En el movimiento del arco también tenemos que saber que en la mitad superior del arco, desde la mitad hacia la punta del arco, el movimiento es solo de codo, ¿vale? Entonces extiende el codo ahora y lo llevan a extensión máxima. Llévalo a extensión máxima. Y desde la mitad del arco es hombro, ¿vale? Aquí es codo y aquí es hombro, ¿eh? Entonces, en algunos casos podemos ver una escápula fija, que fue el caso que yo me encontré. Escápula fija, que no se mueve nada en absoluto durante el movimiento del arco y lo que he contado del serrato. Entonces, facilito el movimiento escapular.
cualquier valoración que yo haga, de cualquier parte del cuerpo, ¿vale? ¿Ha acabado ya, no? Vale, gracias. Bueno, voy a poner 2 vídeos muy cortitos y... ¿Dónde está el puntero? Son vídeos, voy para arriba. Vale, vamos a ver 2 vídeos cortitos y ya terminamos. El dedo se le queda en gancho, el dedo índice. A ver si lo veis. Decía que haciendo trémolo, resulta que ¡paf! Perdía el control del dedo. Aquí hemos tenido unos resultados muy buenos modificando la técnica, pero no se soluciona el problema en cuestión de pocas semanas, a pesar de que no estaba tocando. Este es un guitarrista profesional que vive de su guitarra, volvió a tocar, está utilizando púa, y he tenido que derivarlo al neurólogo, a una neuróloga, Natalia García Casares, para que le valore una posible distonía focal. ¿Vale? ¿Veis lo que hace? Se le queda así. Ya voy terminando. El último. Aquí tenemos a la chelista esta mañana. Y esto fue hace una semana. Tenía dolor de hombro izquierdo, la parte anterior, tenía una muñeca que le dolía, se bloqueaba. Ni siquiera le valoré la muñeca. Ya he visto 4 veces y no le hice caso a la muñeca. Y desapareció el problema de la muñeca. Si le hubiera hecho algo, quizá hubiera pensado que sí. Como le valoré la muñeca y se la traté, pues eso está bien. Pero yo centré mi trabajo en esa conciencia corporal, en esa desdramatización del caso. Ella estaba ya casi deseosa que yo le dijera, y su médico, que tenía que dejar el instrumento porque tenía un problema grave. Me trajo 12 informes de pruebas de todo tipo, de lesiones de todo tipo, y está afortunadamente